¿Qué ocurre cuando la fuerza imparable de la lógica humana choca frontalmente contra el objeto inamovible de la revelación divina? A lo largo de la historia, los grandes imperios han conquistado territorios utilizando el fuego, el acero y la sangre. Sin embargo, en el siglo IV antes de la Era Común, una invasión completamente diferente se extendió por el cercano Oriente. No venía a destruir las ciudades, sino a conquistar las mentes. Por un lado, se encontraba el mundo griego, una civilización que adoraba la razón, la geometría y la belleza del cuerpo humano desnudo. Por otro lado, se encontraba el pequeño pueblo judío, una nación de pastores y sacerdotes que adoraba a un Dios invisible, infinito y celoso. Un Dios que prohibía estrictamente la creación de cualquier imagen o estatua. Un historiador resumió esta colisión antropológica con una frase magistral. El judío preguntaba, ¿qué debo hacer? El griego preguntaba, ¿por qué debo hacerlo? Los griegos creían en la santidad de la belleza, mientras que los judíos creían en la belleza de la santidad. ¿Cómo es posible que, frente a la seductora y arrolladora cultura helenística que asimiló a todos los demás pueblos de la antigüedad, el judaísmo no solo lograra sobrevivir, sino que terminara robando las herramientas intelectuales de sus conquistadores para fortalecer su propia fe? Hoy desenterramos el misterio del Paideia judío, el momento exacto en el que Jerusalén se encontró con Atenas, y cómo esta guerra de ideas terminó esculpiendo los cimientos intelectuales de toda la civilización occidental. Bienvenidos a la batalla, donde la filosofía intentó asesinar a la fe, pero terminó haciéndola inmortal. Para comprender el origen de este terremoto cultural y sociopolítico, debemos retroceder en los anales de la historia militar hasta el año 334 antes de la Era Común. En ese preciso momento, un joven rey macedonio de visión inabarcable cruzó el estrecho del Helesponto con un ejército de 32.000 soldados de infantería. Alejandro Magno no solo destrozó a los ejércitos del inmenso imperio persa en batallas legendarias como las del río Gránico y de Isos, sino que trajo consigo un arma de asimilación mucho más letal y persistente que sus falanges: la cultura griega. Los griegos consideraban que su civilización era demasiado superior para los pueblos a los que denominaban bárbaros, pero Alejandro soñaba con un imperio mundial unificado bajo un mismo paraguas intelectual. Al conquistar el cercano Oriente, los griegos envolvieron a las naciones derrotadas en lo que el historiador Max Dimont describe como una inmensa falda de aros cultural. Dentro de esta estructura, introdujeron sus mercancías de arte, ciencia, arquitectura y filosofía, constituyendo lo que se conoce como helenismo exportable. El helenismo no era simplemente un sistema de gobierno, era una forma integral de entender la existencia, basada en el hedonismo, la adoración de la belleza física, la dialéctica y los placeres de la vida. Con la ley implacable del vencedor que se lo lleva todo, el pequeño territorio de los judíos en la región de Judea pasó a estar bajo el dominio político y la abrumadora influencia de esta nueva civilización griega.
A diferencia de las brutalidades de los asirios o los babilonios en los siglos pasados, la amenaza griega para la supervivencia judía era insidiosa y profundamente seductora. Se trataba de la cultura del pin-up de la antigüedad, un cebo irresistible de sofisticación. Bajo el impacto de las asociaciones comerciales y sociales diarias, la sociedad judía comenzó a fracturarse y transformarse. Los judíos de todas las clases sociales comenzaron a asumir nombres griegos con la misma naturalidad con la que hoy se anglicanizan los nombres en el mundo moderno. Abandonaron sus vestimentas tradicionales y comenzaron a utilizar la túnica griega. Y peor aún, para horror de los tradicionalistas, los jóvenes sacerdotes judíos abandonaban sus deberes sagrados en el Templo de Jerusalén para ir a competir desnudos en los gimnasios y estadios helenísticos. El idioma griego se infiltró en los escritos religiosos y la majestuosa arquitectura helénica comenzó a dictar el diseño de las propias sinagogas judías. La asimilación era tan profunda que los judíos de la diáspora, especialmente aquellos en la vibrante y cosmopolita ciudad de Alejandría, en Egipto, perdieron la capacidad de hablar y comprender el idioma hebreo original de sus antepasados. Esta pérdida lingüística provocó un evento sociopolítico sin precedentes: la traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta. Si bien este acto hizo que los textos sagrados judíos fueran accesibles por primera vez a los intelectuales y filósofos del mundo pagano griego y romano, preparando el terreno para revoluciones religiosas posteriores, también simbolizó el inmenso peligro de que la identidad judía fuera tragada y disuelta para siempre en el gigantesco océano del pensamiento helenístico. La gran pregunta antropológica era inevitable. ¿Se convertiría el judío en un griego más, perdiendo su memoria histórica y su alianza sagrada? ¿O encontraría una forma de resistir a la asimilación más elegante y atractiva de la historia humana? El nudo histórico de esta colisión antropológica no tardó en apretarse hasta alcanzar un punto de ruptura sangriento. La creciente adopción de las costumbres griegas desató la furia de los líderes religiosos tradicionales. Hombres profundamente devotos, conocidos como los asídeos, comenzaron a clamar con voz de trueno contra el libertinaje, la inmoralidad y la idolatría que la cultura de los gimnasios y los teatros había infiltrado en la Tierra Santa. La tensión acumulada explotó finalmente en el siglo II antes de la Era Común, en lo que la historia popular recuerda como la revuelta de los macabeos. Sin embargo, la lectura arqueológica e histórica rigurosa revela una verdad mucho más compleja e incómoda. Este conflicto no fue inicialmente un levantamiento patriótico de los judíos oprimidos contra el tiránico rey griego Antíoco Epífanes, como a menudo se simplifica. En realidad, los registros históricos demuestran que fue una feroz y brutal guerra civil judía. Fue una revuelta iniciada por los judíos anti-helenistas contra los judíos helenistas que habían corrompido el sacerdocio. Antíoco Epífanes solo intervino militarmente más tarde, respondiendo a esta rebelión interna. Aunque la guerra macabea logró, contra todo pronóstico, restablecer temporalmente un reino judío independiente en Judea, los líderes militares macabeos terminaron sucumbiendo a las mismas intrigas de palacio y helenización que habían jurado destruir,
llevando al Estado a su eventual colapso bajo las legiones del general romano Pompeyo. La resistencia armada y militar había fracasado en detener la influencia cultural. Pero el verdadero campo de batalla no estaba en las colinas de Judea, sino en las mentes de los eruditos. Es en este preciso instante de crisis cuando emerge la figura más fascinante y menos comprendida de este periodo, Filón de Alejandría, un hombre que vivió entre el año 20 antes de la Era Común y el año 50 de la Era Común. Filón era el vástago de la familia judía más rica, noble y profundamente helenizada de todo Egipto. Hablaba griego y latín con una fluidez y elegancia insuperables. Dominaba la literatura clásica, pero apenas podía hablar una palabra del hebreo de sus ancestros. Filón se enfrentó a un peligroso escenario de alta tensión política cuando el emperador romano Calígula, sumido en la locura y la megalomanía, exigió ser venerado como un dios viviente. Los ciudadanos paganos de Alejandría, envidiosos del inmenso éxito económico y social que los judíos habían alcanzado en la ciudad, aprovecharon la negativa judía a adorar la estatua del emperador para desatar saqueos y masacres. Filón fue enviado a Roma como embajador para razonar con un psicópata imperial, logrando mediante el tacto y la diplomacia evitar la aniquilación total de su comunidad. Sin embargo, el mayor logro de Filón no fue político, sino filosófico. Al observar que la élite judía y el mundo intelectual griego menospreciaban la Biblia hebrea como un texto primitivo de pastores del desierto, Filón emprendió la monumental tarea de vestir la revelación divina judía con las sofisticadas ropas de la metafísica griega. Filón, un ardiente discípulo del filósofo Platón, postuló que el Dios infinito y trascendente no influía en el mundo material directamente, sino a través de un intermediario espiritual, un concepto que él denominó el Logos, es decir, la palabra o el verbo divino. A través de una interpretación meticulosamente alegórica del Antiguo Testamento, Filón argumentó que el judaísmo era, de hecho, el instrumento supremo que permitía a la humanidad alcanzar la perfección moral, y que la Sagrada Torá era el único camino verdadero hacia la unión mística con la divinidad. Sin saberlo, Filón de Alejandría estaba forjando el armazón conceptual que más tarde sería adoptado por el cristianismo en sus evangelios. Pero para el judaísmo, su obra demostró algo revolucionario. La lógica abstracta de Atenas podía ser utilizada para defender y exaltar la fe inquebrantable de Jerusalén. El clímax de esta historia antropológica es la demostración suprema de la resiliencia del espíritu humano frente a la extinción cultural. Tras la destrucción total de Jerusalén y el exilio forzado por los romanos, los líderes y pensadores judíos se enfrentaron a un abismo existencial. Las leyes estrictas y primitivas de los nómadas y pastores de los 5 libros de Moisés ya no parecían suficientes para responder a los complejos desafíos legales, éticos y comerciales de una vida urbana y cosmopolita dispersa a lo largo del imperio helenístico y romano. La juventud judía, profundamente imbuida en el escepticismo griego,
exigía respuestas que la simple fe ciega ya no podía proporcionar. Aquí radica la gran revelación. Los sabios judíos de los siglos posteriores no rechazaron el mundo griego, sino que lo asimilaron. Los rabinos habían estudiado en privado la filosofía griega y el método científico. Armados con el pensamiento metafísico de Platón, el rigor analítico de la lógica de Aristóteles y los precisos métodos deductivos de la ciencia de Euclides, los eruditos judíos se acercaron a la Sagrada Torá con un conjunto de herramientas intelectuales completamente nuevas e incomparables. Desarrollaron métodos increíblemente sofisticados y científicos para estirar, reinterpretar y expandir la tela de las leyes mosaicas para que encajaran perfectamente en la compleja existencia del mundo helenístico. Este método riguroso, lógico y refinado fue llamado la Mishnah, la palabra hebrea para repetición, que luego se expandiría hasta convertirse en el vasto e intrincado mundo del Talmud. La consecuencia a largo plazo de este asombroso evento histórico es una de las mayores ironías del desarrollo de las civilizaciones. En su choque inicial con los griegos tras las conquistas de Alejandro Magno, los judíos no estaban preparados porque su fe absoluta no requería pruebas lógicas. La lógica y la filosofía nacen del escepticismo, del cual ellos carecían. Pero al verse forzados a defenderse, pidieron prestadas las armas de la lógica y la dialéctica a los propios griegos. Al hacerlo, abrieron la caja de Pandora de la razón, creando una tensión perpetua y vital entre la fe y el intelecto que daría nacimiento a la filosofía judía y a la ciencia medieval. El Paideia, esa sagrada tradición cultural y educativa de los griegos, estaba destinada a morir cuando los imperios de Grecia y Roma colapsaron en el polvo de la historia bajo las invasiones bárbaras. Sin embargo, sobrevivió porque los judíos se convirtieron de forma completamente accidental e imprevista en los herederos intelectuales de la tradición griega. La fe judía, enriquecida irrevocablemente por el pensamiento abstracto y la lógica helénica, demostró ser inmensamente más fuerte y resistente que el pensamiento griego carente de fe. Los griegos, como pueblo y potencia mundial, desaparecieron en las sombras de la antigüedad. Pero los judíos, utilizando las estructuras del Paideia helénico para preservar la moralidad de Jerusalén, sobrevivieron para transmitir este pilar dual de fe y razón a toda la civilización de Occidente. Transformaron la amenaza de la asimilación en la maquinaria misma de su inmortalidad cultural. La arqueología, la historia de las ideas y los registros antropológicos nos revelan que la verdadera batalla por la supervivencia humana nunca se ha ganado exclusivamente con los ejércitos, sino con la capacidad de adaptación y asimilación intelectual del conocimiento de nuestros adversarios. El Paideia judío nos demuestra cómo un pueblo pequeño logró salvarse de la extinción no mediante la cerrazón y el dogmatismo, sino integrando audazmente la lógica matemática de Atenas con la fe profunda de Jerusalén,
sentando así las bases inquebrantables de la civilización moderna occidental que todos habitamos. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que en nuestra era contemporánea es posible lograr un equilibrio similar entre el rigor de la ciencia y los principios de la fe? ¿O estamos condenados a que la lógica finalmente destruya todo sentido de trascendencia espiritual? Los invito a dejar sus argumentos más profundos y a generar un debate riguroso en la sección de comentarios. Si valoran este nivel de exigencia intelectual, profundidad histórica y rigor académico, no olviden suscribirse a nuestro canal y apoyar el video. Esto es parte de nuestra serie Crónicas del Pensamiento. Hasta el próximo capítulo en nuestro canal, Historia Judía, Evidencia y Verdad.